La política con respecto a los niños que entraban de manera ilegal por la frontera sur, por la frontera con México, junto con sus padres. Fueron separados varios de ellos, incluso se ha llegado a hablar de más de 1.400 niños. Los padres eran llevados a un centro de detención, a los niños incluso los hacían dormir, según vimos en algunas imágenes, en lugares donde había unas mallas dentro de centros polideportivos, pero además se les buscó a muchos de ellos una familia de acogida. Es curioso, pero algunas de estas familias de acogida estaban compuestas por padres que no hablaban español, y la inmensa mayoría de estos niños, la totalidad de estos niños, vienen sobre todo de países como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, como Nicaragua, y algunos también, por supuesto, vienen de México. Se formó un escándalo monumental cuando se supo de la noticia de que los niños se habían sido separados de sus padres, y sobre todo de que no se le había podido seguir el rastro a estos niños, a varios de ellos, a muchísimos. No saben dónde están realmente. Y fuera de eso, una periodista de ProPublica, una organización periodística sin ánimo de lucro, después reveló los audios, las voces de los niños llorando cuando gritaban mamá o papá, tratando de encontrar a sus padres. Una cosa verdaderamente aterradora. Ante la presión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictó una orden ejecutiva, un decreto para ponerle fin a esta práctica. ¿Qué se puede concluir después de todo esto? Porque siguen sin aparecer los niños. Sí es cierto que hay que continuar la presión pública. Esto fue uno de esos pocos casos en donde la administración Trump tuvo que echar para atrás ante la presión de los medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil y de los mismos partidos políticos en el Congreso, de los grandes líderes en el Congreso de ambas cámaras y ambos partidos. Porque esto no ha acabado. O sea, la gente que piensa que esto ya se acabó con la firma de ese decreto hace una semana y media, está equivocada. Este drama continúa y aquí la misión es tratar de hacer lo más expedito posible esta reunificación con los niños. Pero efectivamente, cuando esa reunificación depende de que los niños se sepan el nombre de sus padres o un número de teléfono de algún familiar en Estados Unidos, uno no puede ver cómo esto se va a hacer de una manera tan rápida cuando estamos hablando de miles de niños, estamos hablando de un país continental como Estados Unidos, y estamos hablando de inmigrantes también que están detenidos en alguna parte del país con muy poca comunicación, sin acceso a abogados en muchos casos, y en donde ni siquiera hablan el idioma. Así que es una tragedia monumental que no tiene ningún tipo de justificación. El otro día, en unas declaraciones que yo estaba dando, dije, mira, esto usualmente uno hace análisis de política pública viendo temas de costos, viendo temas de transacciones políticas y más, pero en este caso no hay una explicación posible. Fue una política inmoral de parte de la administración Trump, hay que decirlo como es, y que no ha acabado. Eso es lo importante que hay que destacar. José Miguel Vivanco. A ver, yo creo que esto tiene una explicación. Y la explicación es que Trump está tratando de mostrarle a su base de apoyo, que son aquellos que lo votaron, que él está cumpliendo con las promesas que hizo, que son esencialmente anti-inmigración, promesas racistas, promesas que él trata de, especialmente con miras a las elecciones parlamentarias de noviembre de este año, mostrar que está tratando de cumplir, que está intentando cumplir. Obviamente el costo es altísimo. Yo creo que uno debería preguntarse qué calidad tiene un gobierno que siente que cuenta con el poder para separar a un niño de sus padres. Me imagino que para creer que uno es capaz de hacer una cosa así, hay que asumir que esos inmigrantes no cuentan con dignidad, no son seres humanos y pueden entonces tolerar un trato de esta naturaleza. Ahora, las cifras son, como lo hemos dicho acá, espeluznantes. Estamos hablando de alrededor de 2.600 niños, de los cuales el gobierno dice que ha encontrado y ha reunificado 500, alrededor de 500. Le quedan todavía unos 2.100 niños. Una buena noticia es que hay un juez federal que dictó un fallo que debe cumplirse, porque acá si un juez federal lo dice, pueden apelarlo, pero hasta ahora está vigente, que le da 30 días al gobierno de Trump
para reunificar a todos los niños. Incluso le da un plazo menor para los niños de menor edad. Estamos hablando de niños en pañales, niños que apenas algunos están siendo amamantados por sus madres y fueron arrancados del control de los padres en muchos casos por engaño. Los funcionarios le dijeron, mire, entréguenos el niño, le vamos a dar un baño y después se lo devolvemos. Y en muchos casos, o sea, esa fue la práctica para convencer a los padres. Los niños fueron entregados y nunca más han sido vistos. Cuando los separaron, no tomaron las precauciones de tomar las medidas biométricas básicas, fotografías, huellas, que permitieran luego facilitar la reunificación de esos niños. Este es un tema que yo creo que no va a ser de fácil solución. Todos los expertos, incluso exfuncionarios del sistema migratorio, dicen que es probable que sea casi imposible lograr establecer el paradero de esos niños y unificarlos con sus padres. El vicepresidente Pence acaba de estar esta semana en Brasilia con el presidente Temer. Y el presidente Temer públicamente se vio obligado a decirle que estaba muy preocupado Brasil por la pérdida de más de 50 niños brasileños. Hay más de 50, creo que son 54 niños brasileños que están repartidos, como se ha dicho acá, por los Estados Unidos y donde no hay registro de su paradero. Es muy probable que, y el presidente de Brasil le ofreció un avión brasileño para ir a recuperar esos niños. Yo creo que este asunto va a ser probablemente de las prácticas más crueles que ha promovido este gobierno. Recordemos que el decreto del presidente Trump rige hacia el futuro, no hacia el pasado, hacia el futuro. Y hacia el futuro, entonces ya no está permitido el separar a los padres de sus hijos. Pero hay otra jurisprudencia federal que establece que esos niños que están junto a sus padres en sitios de detención temporal, sí, no pueden estarlo más allá de 20 días, Juan Carlos, porque esos niños no tienen ningún tipo de responsabilidad y no pueden estar privados de la libertad por más de 20 días. Trump está tratando de apelar esa norma para poder mantenerlos, sí, indefinidamente en detención. Este es un problema muy, muy serio, probablemente lo más grave que ha cometido este gobierno en el año y medio que lleva en el poder. Yo creo que hay que destacar la figura de Jeff Sessions en todo esto, porque parece que el fiscal general parece que disfruta efectivamente este tipo de cosas. No solo disfruta, sino que también hasta cita la Biblia. Sí. Cita la Biblia. O sea, hemos llegado realmente a una degradación del debate público donde nada menos que el fiscal general justifica sus arbitrariedades, abusos, recurriendo al Antiguo Testamento y citando selectivamente normas sacadas así como... Que hay que cumplir las leyes. Así es. Sí.